este segmento de su programa Confluencias Culturales estamos con un maestro y uno de los artistas más renombrados de Ayacucho, un prestigio mundial, ¿no? Estamos con Wari Zárate. Wari, bien día. Muchas gracias, José, y gracias por la visita, porque es una visita casi inesperada. Muchos años nos conocemos, pero siempre nos cruzamos en la calle y conversamos un rato, queremos cambiar la historia, queremos cambiar la cultura, pero así formalmente nunca te he recibido en mi taller, y bienvenido al taller de Wari. Ok, muchas gracias, Wari. Bueno, hablando, ¿no? ¿Qué es la pintura en Ayacucho en este momento? Bueno, la pintura en Ayacucho vamos a tener que referirnos a la historia, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de Ayacucho estamos hablando de donde nace la cultura peruana. Sí. Hace más de 22.000 años antes de Cristo, según el arqueólogo Magnich, y nace en Piquimachay. Y de ahí ha habido un sinnúmero de culturas que se han ido formando en esta parte, ¿no es cierto? Y de ahí podemos agregar el primer imperio Wari, después la cultura inca, después la llegada de los españoles, la colonia y actualmente la posmodernidad. Claro. Entonces, la pintura ayacuchana, más que una pintura tradicional, es una pintura moderna, contemporánea, porque Ayacucho no está ajeno a la cultura universal. Ayacucho está dentro del panorama universal, dentro de la cultura, porque Ayacucho no solamente es conocido por su artesanía o por su arte, sino también por sus hechos históricos. Claro. Por la sella de la independencia, las primeras evidencias arqueológicas, la cultura Wari y la batalla de Ayacucho y los 20 años, ¿no?, que hemos tenido de una guerra, conflicto interna. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, se puede resumir que el arte en Ayacucho precisamente es algo cultural con una identidad propia, ¿no es cierto?, que no se tiene que envidiar a nadie. Como antes conversábamos, ahí el primer imperio andino Wari tiene una excelente manifestación, una expresión, ¿no es cierto?, una expresión, si se quiere decir, pictórica en el arte textil, donde que resumen, ¿no es cierto?, muy magistralmente la portada del sol Tiwanaku al dios Huiracocha en planos geométricos, donde que llega a una síntesis tremenda, donde que recién en el siglo XVIII en Europa Mondrian llegó a esos resúmenes, ¿no es cierto? Entonces, mientras que a Europa le llegó más de 2000 años de estar donde que estaba Wari. Wari estuvo aquí con su arte y los tocapos, por supuesto, del imperio de los incas, que también es parte de todo, porque no podemos segmentar, ¿no es cierto? La cultura es uno solo, el Tahuantinsuyo. Lógico. Sí, toda la cultura andina, toda la pre-inca, ¿no? Perdón, la prehispánica. Porque la llegada de los españoles significa una ruptura, pero radical, ¿no? Sí. Y también la llegada, pues, de esta forma de arte, ¿no? De lo que llamaban antes las bellas artes, ¿no? Sí, claro. Entonces, España llega con la cruz y la espada y todo lo que es la filosofía, lo que se ha aprendido, lo que se ha transitado desde muchos años antes de Cristo, desde 500, 600, lo vamos a encontrar las evidencias en la cultura Grecia, después en la cultura Roma, igual que la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la filosofía está la estética, ¿no es cierto?, la forma de ver la belleza y el arte. Entonces, eso es lo que trae España a los países conquistados, pero la ideología que nosotros tenemos pertenece a una raíz mucho más antes. Entonces aquí ellos dicen no es filosofía, es cosmovisión, pero la cosmovisión que tenemos sobre el arte es muy diferente. Entonces también nace el primer sincretismo en la pintura peruana, sería la escuela cusqueña. Hay una escuela cusqueña, hay una escuela quiteña, dice que también hay una escuela huamanguina que todavía está por estudiarse y descubrirse en qué consisten esas escuelas. Bueno, había el señor Respaldiza, al que yo conocí cuando era muy pequeño, era director, justo el primer director, creo, de la Escuela de Bellas Artes. Sí, primer director. Él decía que había una escuela huamanguina y se diferenciaba de la cusqueña por los modelos que usaba, ¿no?, que eran andinos, totalmente andinos, ¿no? Y la tipología humana de sus personajes eran totalmente andinos, a diferencia de los cusqueños, que tomaban mucho del europeo, ¿no? Claro, recuerda que toda manifestación del hombre, ¿no?, la antropología
Lo demuestra así, ¿no es cierto?, cuando dice el hombre y sus el hombre y sus creaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la creación del hombre? Es producto de un contexto sociocultural, es producto de una época y es producto de la personalidad del artista. Entonces, sí, yo creo que el quechua mismo es muy diferente del quechua ayacucho chanca con el quechua cusqueño. Si hay una diferencia en las expresiones y las manifestaciones, por supuesto que hay. Claro. Es los toritos hechos en quinoa, actualmente, muy diferente al torito de Pucará y a los toros de Chulucanas, por decir. Claro. Entonces sí debe haber, sino que simplemente nos falta, y es la tarea de los artistas ayacuchanos, de los gestores culturales, poner en vigencia y en valor la escuela ayacuchana. Claro, definirla, ¿no? Definir. ¿Cuáles son sus cánones? ¿No? Claro. No, pero bueno, eso es algo que se tiene que trabajar y fuerte, ¿no? Ahora, bueno, yo veo, por ejemplo, que de alguna forma, con esta pandemia, que se comenzó a hacer murales, que a mí me parece una maravilla, porque al fin el artista llega al pueblo, ¿no? Generalmente el artista está en su taller y el pueblo está pasando por la puerta, pero no entra, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Qué opinas, no? Tú eres el autor del mural del Bicentenario. Sí, tú lo has definido muy bien. Este tipo de pintura es pintura de caballete, claro, que solamente, si se quiere decir, para un élite, para el que entiende, para el que quiere comprar, mientras que la pintura exterior, el mural, es una pintura exterior donde que tienes la oportunidad de ver toda clase social, grupos de edad, niños, grandes, mayores, ancianos, no estás invitado para ver, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la pintura exterior es muy importante precisamente para educar y socializar sobre la estética al pueblo. No hay otra cosa, porque están las 24 horas, están ahí y nadie te cobra nada. No tienes que pedir un permiso, no está en una galería de una fecha determinada. Entonces yo el 92, yo llego al 90 aquí, ¿no? Yo soy ayacuchano, pero por motivos de estudio, estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, llegué aquí por la invitación de la Escuela de Bellas Artes, justamente fundado por Ricardo Respaldiza, llegué el 90, y entonces el 92 se cumplía los 500 años de la invasión, conquista o encuentro. Hice el primer mural en la frontis de la Universidad de Girón Arequipa, que hasta ahora lo estamos tratando de mantener, conservar, ¿no es cierto? Una llamada a las autoridades. Hay que la cultura también, ¿no? Después de ahí, el 2005, hicimos otro mural, gracias a la recomendación de reparación simbólica del CBR, ¿no es cierto? El Museo de la Memoria y todo el frontis. Entonces, y ahora me han invitado a ser partícipe del tercer mural, y entonces hemos hecho, lo dijiste, José, el mural es una forma de socializar, inclusive de ideologizar, de educar, ¿no es cierto?, al pueblo, porque ahí está el mural, ahí está, y lo podemos contemplar todos. Entonces, he conversado ya con la beneficencia para que los frontis que están dando para el aeropuerto, que es de 5,5 metros por 400 metros, que se hagan un conjunto de murales de los 20 años de violencia que hemos tenido. De alguna manera son hechos históricos que no lo podemos negar. Entonces, estamos construyendo un nuevo circuito turístico, si se quiere decir. Parada 1, el Museo de la Memoria y el Parque de la Memoria. Parada 2, el cementerio y todo un conjunto de 2.000 metros cuadrados de murales. Y parada 3, la hollada. La hollada. Entonces yo creo que yo ya estoy lanzando públicamente, eso es lo que estoy trabajando, y precisamente de repente uno de estos tantos trabajos que tengo se va a empezar a plasmar, porque debemos tener como meta el 2024, claro, porque son 2.000 metros cuadrados y hay que hacer murales históricos, no panfletos, mural que refleje. Por ejemplo, conversando con alguien ahí, nos decía, sería bueno que ahí está, por ejemplo, que no está plasmado de una parte el escape de la cárcel. Claro. Y ahí está todavía la cárcel. Hay que recrear ese escape, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer aquí, en Ayacucho, precisamente a favor de la cultura, y la cultura humaniza al hombre.
Claro. ¿no es cierto? Entonces, por el hecho de que es un mural, es una atracción turística. No solamente hay que estar pensando en Huari, que ya tenemos, ya ganado sitial, pero ¿qué es lo que estamos mostrando al turismo nacional o internacional de creaciones contemporáneas y actuales? ¿No? Eso también hay que preguntar. Lógico. ¿No? Claro, muy bien, ¿no? Con esto los murales, pero además hay cosas, ¿no? O sea, hay murales y murales, ¿no? Sí. Y hay una antigua tradición ayacuchana en murales, sin embargo, que se rompe, ¿no? Claro. El mural más antiguo de América, dicen que es el que está en el arco del Banco de la Nación, acá. Ya. No, ese de 1600 y tantos, no hay un mural. Claro, también en la escuela, en el centro cultural, cuando restauraron había muros decorados. Ya, había muros decorados que no han dejado solo unos cuantos, solo como evidencia, ¿no? Pero toda esa pared de la escuela ex Bellas Artes estaba lleno de muros, de decoraciones. Ah, claro. Sí. Esa casa también. Claro, y el mismo también en Sagua, la iglesia, toda esa iglesia también es de 1600, y eso también está lleno de decoraciones, de muros, así que Ayacucho siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Claro. Por trabajar con la mano, ¿no? Lógico, de expresarse, ¿no? Sí. Quizás dicen que el ayacuchano es un hombre muy triste, muy pesimista, muy introvertido, ¿no? Pero por eso es que genera tanto arte, ¿no? Como una forma de expresarse, ¿no? Claro, es una expresión porque recuerda que el artista siempre es un poco aislado, pero se manifiesta. Cuando está en su campo de la expresión, de la manifestación, suelta todo ese proyecto personal que tiene cada uno para los demás. ¿No es cierto? El creador es eso, ¿no? Una de las características, siempre no le gusta el buguillo, por lo menos estoy hablando en el campo de las artes visuales, ¿no? Pero, ¿qué sale? Claro. Sale creaciones maravillosas, ¿no? Sí, entonces yo creo que estoy convencido, pues, es una bendición estar en Ayacucho, y es una bendición estar en Ayacucho y ser artista. En todos los géneros, incluido la filosofía. Claro. ¿Es barroca nuestra ciudad? ¿Totalmente barroca? No, muchas veces puede ser afición del barroquismo, pero depende de qué barroquismo estamos hablando. Claro, ¿de qué? Porque cuando el barroquismo está en su sitio, cuando tiene composición, cuando tiene teoría del color, respira, este es un barroquismo. Claro. Aquí mira en cuántas escenas, aquí un barroquismo, pero ese barroquismo también te comunica, es comunicación. Ahora, el minimalismo, que no es barroquismo, que tenemos una cosa pequeña por ahí, puede ser. En el arte no está dicho la última palabra. Por ejemplo, José Sánchez Huancaíno, sí, claro, es barroquista, señor. Totalmente, su arte es como el mate burilado. Y el mate burilado es barroquismo, está lleno de expresión. Claro. Pero no es nada desagradable. Lógico. Es que una de las cosas que José también fuimos muy buenos amigos, hace años que no nos vemos, ¿no? Un poco lo que a mí me sorprendía era que sus cuadros no tenían perspectiva, ¿no? Claro, plano, era una pintura knife. Sí. Una pintura knife, una pintura de... Bueno, es un estilo, una forma de hacer colores planos por aquí, por ahí, pero... Imagínate, él participó en el Parque de la Identidad y ahí está todito. Es una identidad huanca. Sí, lógico. Entonces yo creo que sí, nosotros los de aquí de la Sierra Alto Andino, a veces hablamos mucho, ese es el barroquismo, ¿no? Sí. Expresamos una cosita, no queremos dejar nada en vacío, ¿no? Queremos llenar de algo, No hayan dudas. No haya dudas, pero... Ese barroquismo también se puede dar en la cultura mexicana, en los grandes murales de los grandes muralistas. Claro. Está hecho en barroco. Entonces yo creo que el barroquismo necesita dimensiones grandes precisamente porque tiene que expresarse. No, pero yo después lo comprendí a Josué, porque si tú ves un tejido, ¿sí? Que es la forma como digamos más antigua de expresión en esta área, ¿no? Es plano, pues, su pintura. Claro, es plano y está lleno de eso. Claro. Está lleno, el calendario que llamamos está lleno de figuras geométricas, el famoso tocapo. El famoso tocapo está lleno, no es que sea un minimalismo de un triángulo y un centro, aunque yo a partir del tocapo lo puedo hacer. Sí, lógico. Lógico, ya es una
pintura postmoderna, ¿no es cierto? Claro. Ya llegó a un minimalismo así como los rusos que llegaron sobre blanco sobre blanco. ¿Qué cosa? Claro. Un triángulo grande blanco y dentro de otro triángulo blanco pero con lleno de textura. Claro. Ya no, volviendo a eso que a mí siempre me ha llamado la atención. Paul Klee, Claro. Pinta con figuras nazcas, Claro. ¿no? Pero tú ves un mantel Nazca y te das cuenta que está mucho más vivo con lo de Paul Klee. Lógico. Y es algo que pasa también con los pintores peruanos actuales, ¿no? Que tratan de utilizar las figuras prehispánicas, ¿no? Pero quedan ahí, ¿no? Quedan ahí, no, hay que interpretar. Claro. Bueno, el maestro Paul Klee pues, perteneció a un movimiento muy interesante de Europa, no solamente él, pertenecieron a ese movimiento de Bauhaus, donde Claro. que había pues filósofos, artistas, había arquitectos, había de todo, Ya estaba está, estaba ahí, bueno, un conjunto de pintores ahí, y entonces él es magistralmente, y sus pinturas no son tan monumentales, son pequeños, Claro. son apuntes, son trabajados muchas veces a la acuarela, ¿no? Claro. Pero marca una distancia. Sí. Entonces, cuando alguien estudia las culturas precolombinas y hace comparar con el arte, dice, ponen a un tejido wari y ponen a un trabajo de Mondrian, dice, ¿quién es más antiguo? ¿No? Ponen lo que tú dices Nazca y ponen a Paul Klee, ¿quién es más Claro. antiguo? Sí, sí. ¿No? Y así se puede decir, porque inclusive Munch es famoso por el grito. Por el grito. Y alguien por ahí, yo hace tiempo cuando era estudiante leí que Munch se había inspirado el grito porque había una muestra de la cultura Paracas, de las momias de Paracas. Ya. Y tiene pues a las momias de claro. Paracas ya. Claro, entonces de alguna manera lo que pasa es que mientras que otros nos saquean nuestra cultura, nosotros tratamos de imitar la cultura occidental. No, pero claro, no, y hay un grupo que nos devuelve, ¿no? Esa cultura, pero ya totalmente transformada, cambiada y casi muerta, diría, ¿no? Porque yo sí tenía la oportunidad de ver un cuadro de Paul Klee Ya. y es un cuadro, pues nada más. Sí. En cambio, ves un tapiz Nazca, es la vida, ¿no? Está aquí. Claro, el tapiz Nazca, que tiene, por ejemplo, ahí está, en el tapiz Nazca no hay el barroquismo, por ejemplo, hay un minimalismo, las plumerías. Claro, Las plumerías, aparte de tener color, tiene textura. sí, es lógico. Y yo leí mucho, dicen que los nazquenses para hacer su plumería, ellos tenían los papagayos cautiverios. Y esos papagayos cautiverios eran desplumados. Claro. ¿Ya? Y después de desplumar, pasaban a chote, no sé qué inventos más, al papagayo, y las plumas que nacían nuevamente tenían colores exóticos. No eran ya colores que la naturaleza les daba. Entonces, es extraordinario. Hay un manto de pluma de Nazca que es solamente 4 divisiones, pero un contraste extraordinario, que hay azul, naranjas así en oposición, colores complementarios. Claro. O sea que tiene, como tú dices, ¿no? Tiene pasión, tiene materia, tiene arte. Claro. Así es. A ver, yo la pintura que está en la cerámica, ¿no? Wari, la comparo con la que sería holandesa de Miró, de Joan Miró. Ya, yo miro desde español. Claro, Ya. ¿no? Y todas la cantidad de personajes pequeñitos, así totalmente imposibles de describir, que tienen esa pintura, está en la cerámica. Claro, mira, yo cuando estuve, por suerte, estuve en España, justo estuve en Barcelona, Sí, sí, entonces allí hay pues, museos y casas grandes, ¿no es cierto?, de artistas. Entonces, precisamente estaba ahí Antonio Tapiz, otro artista contemporáneo catalán, y entonces no solamente tenía el museo, tenía el centro cultural y tenía una biblioteca inmensa. ¿Y qué cosa crees que había en la biblioteca?
había los libros editados por Banco de Crédito de esos años 70, Claro. 80, todo lo que es la cultura prehispánica. Claro, todas las culturas prehispánicas. Claro, porque el saqueo de las culturas ajenas lo empezó Picasso. Picasso estudió mucho la cultura africana, pero los demás ya no iban a estudiar la africana, sino ya Claro. la cultura precolombina. Inclusive el mismo este artista uruguayo Tamayo, Ya, claro, claro. Sí. sí, entonces yo creo que la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho debería retomar eso, pero como siempre estamos con el pincel extranjero, siempre estamos estudiando filosofía del arte, Claro. ¿no? Entonces, sociología, y todo estamos siempre mirando para Europa, ¿no? Pero eso sería interesante porque podríamos sacar una filosofía propia, ¿no? Y Ayacucho tiene. Te digo, lamentablemente muchos de los amigos que estudian la filosofía andina se estrellan con el mismo muro que yo me estrellé ya hace tiempo, ¿no? Que acá pues la escolástica se impuso y se impuso, pero como dicen, a sangre y fuego, y hasta ahora las unen. Claro, sí, la escolástica ahí, donde que ahí tú tienes que creer nomás, no tienes que filosofar nada. Sí, la pero- razón ahí, la dogma es Todo ya está dicho. todo está dicho, Dios lo ha resuelto y todo está dicho, Claro, si no, y no, señora. justamente hay que romper con eso para sacar algo propio, ¿no? Sí. Algo nuevo que sea nuestro. Claro, Ayacucho tiene, pero sino que también nos lleva en delantera, por ejemplo, Ecuador y Bolivia. Ellos Yo estuve tienen con los bastante. otavalos, pucha. Los otabaleños, para mí, los mejores que empaquetan la cultura andina a nivel mundial son los otabaleños. Sí, otra Yo justamente vuelvo a decirte que estuve en España mismo, pues ahí en Barcelona, dentro de una tienda inmensa, grande de arte popular, artesanía. Yo dije, ya. ¿Y quién eran los administradores? Los otabaleños. ¿Qué arte había? Arte mapuche, arte boliviano, había arte peruano, había de su país ecuatoriano y hasta de los indios, de los originarios de Norteamérica. América, claro. Ellos empaquetan muy bien. En Estados Unidos ellos tienen un van bien grande y caminan de feria en feria en los 52 estados para el año, ya están Sí, hechos. Claro. Abren su tenderete, como decía mi amiga mexicana, y exhiben todos sus textiles, todos llevados de aquí, ¿no? De todas partes. Ahí ves retablos ayacuchanos, ves de todo. Arte, inclusive arte mexicano, y ahí están ahí 2-3 días, duermen ahí y caminan. Entonces, tú ves un metro igualito, Claro. ¿no? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, acá nos quieren pegar el dictador del tiempo. Sí, así es, lamentablemente, hay muchas cosas que todo. Pero no, para una última pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un discípulo tuyo, ¿no? Que te plantee cómo pintar, desde qué punto de vista pintar? Bueno, es un poco difícil de enseñar a pintar. Claro. Lo que yo puedo hacer con mi discípulo es ¿cómo se llama? Sensibilizar, Ya. ¿no es cierto? Lo que le puedo dar a él, al discípulo, es más que nada es motivación. Claro. Motivar, pero yo decirle que me pinte de esta manera, es en el arte está prohibido. Si Guayasamín, el ecuatoriano famoso, enseñaría a pintar, todo el mundo sería guayasamincitos, copiaría la Guayasamín, ¿no es cierto? Entonces lo que aquí es sobre todo la motivación, la experiencia que yo tengo, la experiencia que tengo de Ayacucho, que tengo de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, los grandes museos que he visto, esa experiencia es motivar para que él mismo se encuentre, ¿no es cierto? Para él mismo se encuentre. Es un poco difícil, pero no imposible. Muchos artistas aquí ayacuchanos viven de su arte, igual que yo. Últimamente me dedico a la docencia, pero con mucho orgullo porque de alguna manera estoy socializando mis conocimientos con mis discípulos y alumnos. Bueno, yo te agradezco, Wari, y con nosotros será hasta la próxima semana.